más vamos a hablar del pecado, sino del pecado y del verdadero arrepentimiento, porque no es el problema el pecado. El problema es que nosotros tenemos que de veras arrepentirnos, porque el Señor está más que dispuesto para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que estudiarlo y ver el alcance tan tremendo que tiene en nuestras vidas para que nos cuidemos de Él y para que sepamos todo lo que involucra cuando nosotros pecamos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que el Señor habla en nuestro corazón, porque si Él no es el que habla en balde, cuánta conferencia oiga, quien se ponga aquí, si Él no es Dios el que revela sus verdades en su corazón, pues no puede ser posible. Así que vamos a ponerlo para que nos abramos, para que decir, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tú me hables, yo quiero cambiar, yo quiero ser lo que tú quieres que sea. Y si usted está dispuesto, seguro que Dios les va a hablar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque siempre que oímos tus palabras, Señor, nos exponemos a ti. Porque tu palabra revela todo lo profundo que hay en nuestro ser. Esa es su misión, entrar hasta donde ningún hombre ni ninguna mujer puede, pero tu Santo Espíritu sí lo puede hacer. Te damos libertad en esta mañana, Señor. Nos exponemos a ti para que nos hables, para que redargullas nuestras vidas, para que nos enseñes, nos motives para vivir una clase de vida superior, aquella que tú planeaste que viviéramos. Te damos gracias en esta mañana, te pedimos que tu Santo Espíritu sea revelado en nuestro corazón estas palabras y las fije para que nunca más podamos, Señor, pecar ligeramente, sino sepamos, Señor, tomar toda nuestra fuerza y el espíritu que tú nos has dado de poder y de amor y de dominio propio para decir no. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Primero tenemos que ver qué es el pecado. Pues el pecado es una infracción de la ley, así nos da una de las definiciones del pecado según la Biblia. Según 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para mí, de una manera consciente, tenemos que ver qué es el pecado. Pues es una infracción de la ley, pues todos sabemos eso, ¿no? Pero nos pasamos los semáforos en rojo, aunque sabemos que es una infracción. Pero hacemos muchas cosas, o sea, el simple saber que es una infracción de la ley, pues no nos detiene. ¿Por qué? Tenemos que ponerlo, la palabra de Dios, para que la entendamos y para que se haga nuestra. Yo creo que pecar es actuar independientemente de Dios. Es no tomar en cuenta a Dios. Cada vez que no tomemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, vamos a estar en terreno peligroso. Vamos a estar actuando por nuestra propia cuenta. Y eso es muy peligroso y muy delicado. El mundo ve el pecado de una manera diferente, y a lo mejor quizá ese concepto todavía tenemos nosotros. El mundo ve al pecador como una víctima, pobrecito, al cual hay que tenerle lástima. Pues pobrecito, no puede, ¿no? Hasta dicen que es una enfermedad, ¿no? A veces, hablando con una persona que estaba en Alcohólicos Anónimos, dice, no, es que el alcoholismo es una enfermedad. Dije, pues qué raro, la Biblia dice que es un pecado. ¿A quién le vamos a hacer cuentas? ¿A quién le vamos a hacer caso? Y por eso a veces nos desviamos de la verdad de Dios. La Biblia no presenta al hombre como no presenta al hombre como una víctima, presenta al hombre como culpable, no como alguien digno de lástima. El mundo dice, el hombre no puede dejar de pecar, pues es que somos hombres débiles y demás. Pero la Biblia dice, el hombre no quiere dejar de pecar. ¿Eso lo dice un Dios de amor? ¿A poco? ¿A dónde está? Suena fuerte, ¿verdad? Suena muy fuerte, pero es Dios quien lo dice. Y lo puede decir abiertamente porque Él proveyó en Jesucristo el medio para que el poder del pecado fuese roto en nuestras vidas, fuese aniquilado, fuese destruido, fuese quitado. Jesús en la cruz nos dice 2 de Corintios 5:21 que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él
se hizo pecado para que el pecado fuera roto en nuestras vidas y fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Sabe lo que significa la justicia de Dios? Que tú te puedes presentar ante Dios como si nunca hubieras pecado. Es un privilegio. No podemos decir soy débil, ya no podemos decir eso los que conocemos a Dios. Nosotros somos la justicia de Dios en Jesús. Les dejo de tarea que lean Romanos del 6 hasta el 9 por ahí en su casa con calmita, para que vean todo lo que Jesús hizo por nosotros para romper el pecado. Pero un solo versículo vamos a ver, Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a apuntar estos versículos. Yo les después vamos a abrir la Biblia en un lugar donde sí vamos a estar viéndolo juntamente. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ves? Por eso Dios puede actuar esos juicios tan tremendos con aquellos que pecan, porque Él destruyó el poder, esa ley que había en nuestros miembros, como decía Pablo, esa ley que estaba en Él, pero que fue rota en la cruz del Calvario. Lo terrible del pecado es que causa separación con Dios. Eso es lo único que nos separaba de Dios. El abismo tremendo antes de conocer a Cristo era el pecado, nada más. De todas las formas, colores, sabores o tamaños, porque Dios habla pecado. Y claro que sí, causa separación, porque Dios es un Dios santo y no puede ver el pecado, aunque ama al pecador, como lo sabemos, gracias a Dios que nos amó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sí, ama al pecador, pero aborrece. No puede ver el pecado, porque es un Dios santo. Ahora, ¿qué de nosotros que somos sus hijos? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Cuando cedemos a la tentación. Pues es tremendo, mis hermanos, porque el pecado también a nosotros, aunque seamos hijos de Dios, hijos de la luz, nos causa ceguera. Ceguera que nos impide ver nuestra condición. Siempre que el pecado viene a nuestras vidas nos causa ceguera. ¿No ha visto que siempre que están metidos en pecado, quieren todo, que siempre se mantenga en oculto, que no se sepa, que lo hagan escondido, que no salga a la luz? Porque quieren taparlo siempre. ¿Sabe por qué? Porque esa es la trampa mortal de Satanás, para arrebatar a los hijos de Dios de su comunión con el Padre Celestial. Pero también, mis hermanos, causa separación con Dios. Hay medio claro para volver a restituir la comunión, pero esto es muy tremendo y nosotros tenemos que aprender en su exacta dimensión para que nuestras vidas sean diferentes, para que nuestro caminar cada día vaya en aumento y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vamos a ver un personaje en la Biblia, el cual nos ilustra perfectamente cómo esta situación de pecado y por qué pecó. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 10. Y vamos ahí a ver la historia de un gran hombre de Dios, un hombre que era, según lo dijo Dios, conforme a su corazón, pero que también se dio a la tentación. Y vamos a poder estudiar el porqué del pecado y por qué después es tan fácil caer. Segunda de Samuel, capítulo 10. Dice el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué pecó David? Vamos a estudiar la vida de David y podemos, en este pedazo de las Escrituras, no totalmente su vida, pero ¿por qué llegó a pecar David? Y eso nos ayudará a nosotros también a saber por qué caemos. Primero, vemos que muchas veces la disculpa que nos damos
Es que, pues no sé qué me pasó, pues es que de repente, ¿no? Así como que el pecado llegó y de repente te hizo mella, se hizo parte de ti. No, mis hermanos, el pecado nunca viene así. Puede que vengan así las viruelas o las varicelas, pero el pecado no es de repente. Vamos a ver aquí los pasos por los cuales David tuvo que llegar a pecar. Nos dice que David estaba en un lugar que no debía de estar. ¿Se acuerdan de David? Vamos a leer un poquito porque a lo mejor muchos ni lo han leído y yo estoy contando con que ya se lo saben. Vamos entonces a seguir leyendo mejor. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, el versículo 2 estoy leyendo, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Tomó y vino y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Esta es la historia del pecado de David. Vemos que David estaba en su casa. Era el rey, se había tomado su siesta y había estado en su terrado, en el techo de su casa, como se acostumbra en los países orientales, en la tarde para tomar el fresco. ¿Por qué creo yo que estaba en un lugar que no debía de estar? Si era su casa, era el rey. Pero vemos que el versículo 1 nos dice que era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Así que entonces David estaba en un lugar que no debía de estar. Así que, mis hermanos, cada vez que estemos en un lugar donde no debemos de estar, vamos a tener problemas. ¿Oyó? ¿Oyó, señorita? ¿A qué caso estar aceptando invitaciones de hombres casados? Aunque sea tomar un cafecito en Sanborns, un buen lugar, sí, no, Tugurio, no, en Sanborns. Pero ¿a qué fin? Es un lugar donde tú no debes de estar. ¿A qué fin? Estar en la casa de la novia hasta las 10, 11 o 12 de la noche. ¿A qué fin? No es tu lugar, joven. ¿A qué fin? Estar en el asiento trasero del coche a horas de la noche en un callejón. ¿A qué fin? Estar en un lugar donde no debes de estar. Tienes que cuidarte. Hombre de empresa con tus secretarias, cuidado el lugar. Esto tenemos que cuidarnos. Y esto no es era victoriana, esta es palabra de Dios.
Y si nosotros no cuidamos nuestras vidas, aquí no es de que no debes de hacer esto y sí debes de hacer lo otro. Aquí es de que tú tienes que cuidar tu vida si no quieres pecar. Porque vamos a ver el daño que hace a Dios el pecado. Segunda cosa, David vio lo que no debía ver. ¿Estaba una mujer bañándose? Pues sí, pero hay muchas cosas que tú tienes que cerrar los ojos aquí. Muchas. De los puestos de periódicos, de las parejas de novios que no conocen a Dios, de muchas, muchas cosas, tú tienes que cerrar los ojos. David vio lo que no debía ver. El Señor Jesucristo nos los puso bien claro. En Mateo 2 veces habla acerca de esto. En una ocasión, Mateo 18:9 le dijo: si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Mejor es que entres tuerto al cielo que con los 2 ojos al infierno. Y en Mateo 5:29, hablando abiertamente o directamente acerca del adulterio, también dice lo mismo. ¿A qué fin ver lo que no tenemos que ver? Nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas. Tu joven tienes que cuidar tu vida, no tus papás. Tu hombre tienes que cuidar tu vida, no tu esposa. Y tu mujer tienes que cuidar tu vida también. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios, porque esto es serio. Tercer paso, fíjese cuántos pasos para pecar. Tercero, David investigó acerca de esa mujer, alimentando con eso la pasión y el deseo. Dijo: ¿quién es? A ver, ¿quién? Investígame, mira, vive aquí, tiene tales medidas, es así, porque él había visto de todo, ¿no? ¿Qué haces investigando lo que no te corresponde saber? ¿Qué haces investigando cuánto sufre tu jefe con su esposa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué haces, jefe, sabiendo los problemas de tu secretaria, tantos problemas económicos que tiene la pobrecita? ¿Qué te importa? ¿Y cuántas otras cosas más que no nos debemos de enterar, que no debemos de saber? Hay un límite que tenemos que guardar. Nuestras vidas, yo no te lo estoy poniendo, el Espíritu Santo, si tú tienes una relación con Dios, te lo pondrá para saber dónde estás pisando terreno peligroso. ¿Y para qué ir al terreno peligroso? Mejor antes, prevenir, ¿no? ¿Para qué estar a 1 milímetro del abismo si puedes estar a 100 metros? Cuarto paso, otro más todavía. Envió mensajeros. A ver, vayan y tráiganme, ya que es Betsabé, esposa de Urías, no le hace que sea casada, tráiganmela. Envió mensajeros, o sea, involucró a otros. Dice el dicho: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Y cuánta gente hay dispuesta para ayudarnos a pecar, no es cierto? Pero mire así, para eso sí hay ayudantes. Pero para irte al infierno te vas a ir solo. No hay quien te va a detener, solamente la sangre de Jesucristo. Y quiere ahora que no vayas ahí. Ese lugar no lo hizo para ti, ni para mí, gracias a Dios. En 1 de Timoteo 5:22, el Señor nos dice que no debemos de participar en pecados ajenos. En la segunda parte del versículo. Y quinto paso, David pecó. Hay 4 pasos antes. Así que nada de que no supe qué me pasó. No, si bien que supo. No es víctima, usted es responsable, por lo menos de ahora en adelante. El pecado siempre se premedita, siempre. Nunca es así de sorpresa. David pecó total y abiertamente. Claro, en secreto. No les digo que esa es la trampa del diablo. Allí, pues al fin que nadie sabe, nadie supo. Eso creía David. Eso creen todos los que pecan. Hasta aquí David creyó que nadie sabía lo que había hecho. Pero Dios, mis hermanos, Dios no está ciego.
ni cuando David pecó, ni ahora. Él ve, dice que sus ojos contemplan toda la tierra, pero su favor está para con aquellos que tienen un corazón íntegro para con Él. Pero Él ve todo. Y esto es lo terrible del pecado. Pues quien lo comete tiene más miedo a la gente que a Dios. O sea, que no importa que Dios lo sepa. Pero que la gente lo sepa, y más si tienen un ministerio, olvídense. Más todavía. A veces sienten más apenados porque los descubrieron que por haber lastimado a Dios. Qué tremendo. Yo les dije que el pecado siempre tiene esa trampa de que encubre, de que mantiene en oculto, de que no se sepa. Mira, cuando el pecado sale, cuando lo confiesas, Satanás ya no tiene nada que hacer en ti, porque ya se descubrió. Cuando tú descubres a Satanás como ese es un cobarde, yo lo he visto miles de veces. Como es un cobarde, cuando lo descubres ya no tiene nada que hacer, ya está perdido. Pero mantiene, no lo digas, que no lo sepa, que no lo confieses, no busques. Y tiene la gente bajo una culpa, bajo una atadura, porque saben que no están bien. Pero ahí están. Así le pasó también a David. Desgraciadamente, nosotros a veces estamos más preocupados por las consecuencias que por el pecado mismo. Y es porque el pecado, dijimos, insensibiliza. ¿Sabe? El pecado ciega. Por eso vemos que a David, a un pecado de adulterio, aumentó muchísimos más. Engaño, asesinato, muchos más. Sarcasmo, burla, hizo el luto a Urías, ¿no? Y le guardó luto, y acabando el luto, vámonos. Se trajo a la esposita. O sea, hizo muchas cosas. Un rey que era conforme a Dios, porque lo cegó el pecado, lo insensibilizó. ¿Y a qué grado? Mató, asesinó de la manera más cobarde. Ni siquiera él mismo lo hizo, sino usó aún la espada de los amonitas, como Dios mismo le dijo. Bueno, David vemos que no se había dado cuenta. Y este es lo tremendo de la situación. Él creía que todo estaba muy bien. Su mujer estaba encinta. Ya la presentó una nueva en el harem, como en ese tiempo se usaba, como tenía muchas mujeres. Una más, pues ahí estaba. Muy bien. Viene Natán, el profeta de Dios. Usted lo puede leer en el capítulo 12, allá en su casa. Envía a Dios a este profeta para amonestarlo. Y lo hace contándole una parábola, diciéndole que un hombre rico tenía muchas ovejas y mucho ganado, y llegó a visitarle un pariente, y tenía un vecino que tenía una sola ovejita, la cual cuidaba y guardaba. Y como llegó de visita a esa gente, en lugar de matar una de sus ovejas, manda y le quita la oveja a ese pobre hombre que tenía una sola. Y David dice que se indigna. Todavía no se daba cuenta de su pecado, David. Indignado da su juicio, su veredicto. Le dice, ese hombre es digno de muerte. Un juicio tremendo. En el Antiguo Testamento dice que el que robaba una oveja la tenía que regresar con 4 veces, pero no matarlo por una oveja. Sin embargo, el rey justo es digno de muerte. Y le dijo Natán, pues qué bueno que haces ese juicio. Ese eres tú. Y en ese momento, David comprendió su pecado. En ese momento el Espíritu de Dios le hizo revelar la profundidad y el tamaño de su pecado. ¿Por qué hasta entonces? ¿Sabe por qué? Porque fue expuesto. Ahora nosotros ya no tenemos al profeta Natán ni a otros profetas, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos dice que nos redarguye de pecado. Ahora, lo que tenemos que hacer es ser sensible a la voz del Espíritu
Y no nada más oírlo, muchos lo han estado oyendo, pero no han hecho nada, yo lo sé. Pero no necesita nada más oír la voz del Espíritu, que indiscutiblemente, si usted es hijo de Dios, la ha oído. Pero lo que necesita también es arrepentirse, así como David lo hizo. Y lo hizo con un verdadero arrepentimiento. Así que también vamos a ver el verdadero arrepentimiento. Vamos a ver el Salmo 51, que fue el salmo que David hizo precisamente cuando comprendió su pecado. El Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos que un verdadero arrepentimiento siempre ve el pecado desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva. David entiende lo grave de su pecado y dice: Señor, solamente conforme a tu misericordia. O sea, la medida que David la medida que David busca para obtener el perdón es toda la misericordia de Dios. Señor, porque en verdad, qué pecado tan tremendo cometí. Solo con tu inmensa misericordia me puedes perdonar. Esa que perdona nada más por pura bondad, por pura gracia. Él no intenta justificarse, no busca atenuantes. Declara su absoluta impotencia. Y esto, claro, que conmueve el corazón de Dios. ¿Cuál es el único fundamento que aduce David para atenuar su falta? El versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese, sí, yo reconozco que he pecado. Ese es el único atenuante que él busca para su pecado. ¿Se imagina? Que llegáramos ante un juez y la única defensa que lleváramos sería: sí, yo reconozco, sí lo hice total y abiertamente. Y que por esa confesión el juez nos absolviera. Ni en películas, ¿verdad? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre Dios y el hombre. Esa es la diferencia. ¿Te imaginas? Lo único que quiere Dios es que reconozcas tu pecado y entonces obtienes un perdón total y completo. David sabía que todo pecado que cometió, aunque fue contra Betsabé, aunque fue contra el hijo que tuvo, aunque fue contra Urías, aunque fue contra su buen general Joab, contra cuántos pecó David, él sabía que primero que nada había pecado contra Dios. ¿Y sabe qué? Todo pecado es primeramente contra Dios y luego contra el que lo cometiste. Eso lo reconocía David, y por eso dice el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. O sea, en otras palabras, para que tengas razón en condenarme, porque tú eres justo, porque no tengo atenuantes, porque lo único que merezco es precisamente tu justa condenación. Es ahí donde llegó David, a ese grado de entenderlo. Muy diferente a nosotros, ¿no? Siempre nuestra tendencia es disculparnos. Ay, es que fíjate que no me fijé, aunque bien que nos fijamos. O no lo quise hacer. O no supo qué me pasó. O es que estaba nerviosa, o es que, etcétera, etcétera. Fue sin querer. Aunque decimos fue sin querer queriendo, ¿verdad? Pero David le dice a Dios todo lo contrario. Perdóname,
porque soy culpable. Lo hice a propósito. No me excuso, al contrario, me acuso. Y solo espero tu gran misericordia. Esta es la historia no nada más de David, de todos los grandes santos de Dios, de todos los grandes hombres de Dios que antes fueron grandes pecadores. O fuimos, mejor dicho, grandes pecadores. Pero cuando entendimos de dónde nos sacó, lo que costamos, el precio tan grande, entonces es que podemos apreciar la gran misericordia de Dios. Esta puede ser la historia de muchos que han tocado los fondos de las tinieblas mismas, pero han tomado la misericordia de Dios arrepintiéndose de todos sus pecados. Y esta es la historia de todos los hombres de Dios, de todos aquellos que se han arrepentido. David sabía que solamente a Dios se le puede hablar con la verdad. De otra manera no se le puede hablar a Dios, porque Él lo conoce todo. Él no va a poder decir, fíjate que hice así y así. Él lo vio perfectamente. Y no nada más lo que hicimos, sino con qué intención la hicimos. David sabía que aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ante ti no puedo venir con máscaras ni con poses, solamente con la verdad. Y entonces le pide, purifícame, lávame. Aquí podemos entender y ver la humildad de David, porque él no dice, me voy a lavar, o voy a ir allí al tabernáculo para que el sacerdote me purifique con el hisopo como se usaba, sino dice, purifícame, lávame. David sabía que nada más Dios podría hacerlo, y solamente su misericordia infinita es la que él apelaba. Purifícame, lávame. Muy semejante a un acto que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Se acuerdan? En esa noche última, Jesús se quitó su capa, se puso un lebrillo ahí y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y llegó a Pedro y le dice, no, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces él dijo, no, pues entonces lávame todo. Y le dijo, no, los que están limpios, no es necesario más que lavar los pies. Y nosotros, mis hermanos, si hemos aceptado a Jesús, hemos sido purificados con la sangre preciosa y lavados con la palabra de Dios. Esta es la que nos lava. Por no darle lugar en nuestras vidas, a veces nos ensuciamos los pies, o a veces hasta llegamos a separarnos de Dios cuando es un pecado total y abierto y no lo hemos confesado. El Padre quiere que la alegría más grande del Padre es tener comunión con Él, que sus hijos puedan verle cara a cara, pero el pecado los separa. David sabía que había alcanzado perdón y él quería oír esas palabras, y por eso le dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él sabía la alegría que es el ser perdonado, el estar a disposición de Dios otra vez. Jesús nos dice en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Oíste eso? ¿Cuántas veces cuando cometemos pecado la primera cosa que queremos hacer es separarnos, es irnos, es no venir, cuando debería de ser lo contrario? Pero Él nos engaña. Por eso Él te dice, ven a mí, y hallarás descanso. Esa culpa que te está matando podrá ser quitada. David sabía que era el único que podía borrar sus pecados. Él es el único que puede borrar nuestros pecados con su sangre preciosa. No puedes ir a otro lugar, solamente a Jesús.
Es el único que puede descargar la carga. Es el que puede volver a restaurarte en la comunión si la has perdido. Es el que puede quitarte esa tendencia al mal si todavía no le aceptas. Qué fácil cuando pecamos sentimos rechazo. Sabemos que no estamos bien con Dios. Satanás hará lo contrario para decir: ¿cómo vas a ir a presentarte ahí? ¿No eres un hipócrita? ¿Cómo vas a ver? Mira, todos están rete bien. Se les ve carita de santos a todo y tú ahí. ¿Sabes qué? No le hagas caso. Ven a Jesús y hallarás descanso. David podría decirlo también: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos que nosotros, gracias a Dios, el Espíritu Santo no viene y se va, sino vino una vez y se quedó, porque dice: ya no estará con vosotros, pero estará también en vosotros. Ya está en nosotros, y ese Espíritu Santo es el que nos capacita para reconocer nuestras faltas. Ahora, si hemos pecado, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces a nosotros nos cuesta creer cómo tan fácil puede Dios perdonar. Por eso el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dejó la parábola del Hijo Pródigo, en donde lo único que hace Él es regresar y haya un Padre de amor, que no le eche en cara todo su pasado, sus acciones, sino nada más lo recibe, lo viste, lo baña, le pone un anillo en su mano, le hace fiesta. A veces como cristianos nos cuesta creer esa parábola: pues ¿cómo? Y el otro hijo, y pues ¿a poco así de fácil? ¿No es cierto? Pero Dios es un Dios de amor, que Él quiere volverte el gozo de la comunión contigo y el espíritu de ser otra vez ese príncipe, ese hijo de Dios. Dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu de príncipe, dice una versión, o sea, de hijo de Dios. Entonces sí, podremos enseñar a otros su gran misericordia de que quieres perdonarles sus pecados. El Señor Jesucristo una vez también se encontró en casa de Simón el leproso, y vino una mujer y le lavó sus pies y los reció con sus cabellos y los secó, y Simón decía: si conocieras quién es esta mujer, que es una pecadora. Pero Jesús le dice que al que se le perdonó mucho es porque amó mucho. Si tú has pecado mucho pero amas a Jesús y quieres restaurar tu comunión, Él lo puede hacer. Algo muy importante, versículo 16, dice David: porque no quieres sacrificios, que yo no daría, ni quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Aquí David reconoce que es entre él y Dios. Esto es entre tú y yo, Dios. Y usted tiene que reconocer lo mismo. No es en la reunión, no es en el vecino o la vecina, es usted y Dios. David podría ir al tabernáculo y ofrecer miles y miles de corderos porque tenía mucho dinero. Pero él sabía que no era así, que era algo entre él y Dios. Y tú que estás aquí por la primera vez, y tú que estás aquí por muchas veces, y tú que estás aquí por todas las veces, también tienes que ponerte delante de Dios. Tienes que exponerte y decir: ¿sabes qué, Dios? Así soy yo. Este soy yo. Es algo entre tú y yo. No entre mi esposa que siempre me está ahí. No, es entre tú y yo. No entre mis padres que siempre están tratando de hacer de Espíritu Santo. No, es entre tú y yo. El Señor Jesucristo dice que aún no lo echo fuera. El que viene a Él no le echa fuera.
Y en este momento yo quiero que cerremos nuestros ojos, que tú te expongas a Dios. Y yo quiero hablar primeramente a las personas que vienen por la primera vez. Tú has oído, quizá ni siquiera sabías hasta qué grado, o no, ni sabes hasta qué grado de pecado hay en tu vida. Pero lo único que sabes es que sí hay, y que Dios quiere darte esa nueva dimensión de vida. Esto es algo entre tú y Dios. Dijimos que no es religión. Es algo entre el Espíritu Santo de Dios que en este momento está actuando y Dios. Y yo quiero decirte que si tú quieres soltar esa carga de culpa que traes arrastrando por mucho tiempo, este es el día. La sangre de Jesucristo es la única que está capacitada para quitar y borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú estás aquí, veniste no por casualidad, aunque te invitaron a la mejor, y a lo mejor te trajeron hasta fuerzas. Pero oye bien, es la oportunidad que Dios te da para ponerte a cuentas con Él. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús y quieres decirle: Señor, ya no puedo más con estos pecados que me atan, quiero arrepentirme de esa manera que hemos oído en esta mañana. Yo quiero, por favor, si tú sientes que necesitas tener esta nueva dimensión con Dios, yo te pido que tú levantes tu mano, por favor, y que le digas: Señor, aquí estoy, yo quiero recibirte. Quiero que la sangre preciosa de Jesucristo me limpie todos mis pecados. Así que si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo pido que por favor levantes tu mano para saber por quién voy a orar. Gracias. Yo veo sus manos, gracias a Dios. Y más que yo, las ve Dios también, porque dices: Señor, yo estoy aquí. Allá arriba también, yo veo sus manos también. Yo les voy a pedir por favor que vengan aquí conmigo adelante. Yo quiero hacer una oración con ustedes para llevarlos al arrepentimiento, para llevarlos a la cruz. Vénganse por favor, los que levantaron su mano, pasen aquí adelante por favor. Vengan, porque todavía hay perdón en la cruz, todavía hay perdón en la cruz. Está abierto, las dos manos de Jesús están abiertos para recibirlo. No soy yo la que le estoy llamando, es Jesús el que les está hablando para ponerse a cuentas con Él, para decir: Señor, perdona mis pecados. Sé que te he ofendido. Usted está viniendo no aquí a mí, está viniendo a Jesús. Él está aquí y Él está diciendo: ven a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo único que quiere Dios es un corazón arrepentido, un corazón que de veras le diga: Señor, te necesito. He tenido muchas cosas, hasta religión, pero no te conozco. Yo quiero conocerte, quiero entre tú y yo, Señor. Estas cuentas son entre tú y yo. Háblele a Dios, ahí con sus palabras. Quizá nunca se ha podido sincerar con Dios. Esta es su oportunidad, usted y Dios. Usted está solito y Dios. Cuando yo acepté a Jesús, aunque había miles de gentes, yo sabía que era entre Él y yo. Aunque estaba mi esposo parado junto a mí, yo supe que era entre Dios y yo. Él está aquí. Él no oigas esa voz que te dice de Satanás, que quiere culparte, que quiere decir: ay, ¿a poco tan fácil? ¿A poco así nada más se te van a borrar tus pecados? Acuérdate lo que eras. Dile: sí, eres un mentiroso. Yo sé que Jesús me perdona mis pecados. Yo quiero por favor que ustedes repitan conmigo esta oración y cierren sus ojos y le digan así: Señor Jesucristo, te doy gracias porque esta mañana me das la oportunidad de ponerme a cuentas contigo. Sé que he pecado, que he hecho lo malo, que muchas veces quise cambiar, pero no pude. Ahora te pido, Señor, que tú me perdones, me limpies con tu sangre preciosa, cambies esta naturaleza que me lleva al mal y me des tu Espíritu Santo para poder tener la fuerza y el poder de resistir la tentación. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy muchas gracias porque en la cruz del Calvario perdonaste mis pecados. Por tu sangre preciosa, ahora yo tengo
el derecho de ser tu hijo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, porque ahora mi pasado ha quedado sepultado en lo profundo del mar. Y tú nunca más te acordarás de mis pecados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta simple oración parece que no pasó nada, ¿verdad? Pero ¿sabe? Dios la oyó. Y ahorita mismo Dios está escribiendo sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Porque le dice Jesús al Padre: Padre, yo morí por ellos. Yo pagué en la cruz por ellos. Anótalos con su sangre preciosa. Los anota. Según Apocalipsis lo dice. Ahora queremos decirles cómo van a seguir. Porque uno que acaba de nacer, si no se alimenta, si no sigue ciertos pasos, se puede morir. Por eso queremos darles unas recomendaciones, orar con ustedes y regalarles una porción de las Escrituras para que ustedes puedan empezar a caminar estos primeros pasos. ¿Quieren pasar, por favor, un momentito acá? Van a estar orando por ustedes, van a regalarles una porción de las Escrituras y nos gozamos con ellos. Pueden pasar, por favor, hacia este pasillo. Pueden pasar, pueden pasar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por cada una de estas personas. Yo quiero que se comprometan a orar por ellas. Si usted está aquí, es porque alguien oró por usted y se mantuvo firme en ese camino. Y le damos gracias a Dios por esta mañana. Yo quiero ahora hacer una oración. Yo sé que para muchos, y me doy cuenta, hace mucho que no comparto, y esa es una tristeza. Yo sé que para muchos, cuando se hace el llamado, terminó la reunión para ellos, porque pues como ya se aceptaron a Cristo, ¿qué les importa si otros se aceptan? Veo mucha gente que se baja, no sé, a lo mejor son otras, estoy juzgando, a lo mejor son otras causas, pero veo con tristeza eso. Desgraciadamente en un grupo grande no se puede a veces tener tanto control. Pero mis hermanos, yo creo que somos responsables. Somos responsables por cada una de estas, aunque no los hayamos invitado, aunque ni los conozcamos, porque somos un cuerpo. Y si tú, pues para ti nada más es oír la palabra y se acabó, sabes que no. La reunión es desde que empieza la alabanza hasta que dice que ya terminó. Porque hay disciplina y orden en el Señor. Nos cuesta, ¿verdad? Somos a veces nosotros mismos y nada más. Pensemos un poquito en esto. Somos un cuerpo de Dios. Nos necesitamos uno a otro. Somos importantes cada uno. Y tienes que involucrarte, aunque no quieras, y preocuparte por otro que esté junto a ti. Porque si no, hermanos, esta es una religión. Y siempre se ha dicho de aquí que no lo es. No sabe cuánto nos duele a veces ver cuando los hijos no caminan como queremos. A mí me da tristeza. No sabe cuánto luché por este mensaje. Yo le dije, Señor, pues si yo nada más quería hablar del Salmo 51 tan bonito, nada más. Pero me dio la primera parte y no fue fácil. Me duele. Cuando veo que alguien peca, me duele. Me duele tremendamente. El corazón del doctor, más. Yo expreso mucho. Lloro, grito, hablo, pataleo. Él no. Pero él todo está adentro. Yo creo que, hermanos, necesitamos responsabilizarnos cada uno de nosotros ante Dios. Es un gran privilegio la palabra bendita de Dios, pero es una gran responsabilidad. Usted sabe cómo está su relación con Dios, yo la sé. Este mensaje también me tocó a mí tremendamente. Y Satanás me acusaba y me lo quería robar ayer tanto que tuve que luchar mucho por él. Porque a veces cuesta y se tiene uno que ser valiente para hablar lo que Dios dice. Pero usted lo oyó y vamos a hacer una oración.
Usted sabe cómo está su relación con Dios. Nosotros no somos el Espíritu Santo, pero usted sabe que Dios está en su vida y no se queda aquí, sino se va con usted y está las 24 horas del día en su trabajo, en donde sea. Y esa es una responsabilidad. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos ha hablado. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento tú has dicho, Padre, que quieres un pueblo santo. Porque no te ha costado a ti. Porque es tan fácil serlo, Señor, porque ya se ha roto la ley del pecado en nuestros miembros. Porque tú nos hiciste nuevas criaturas. Y una nueva criatura tiene un nuevo espíritu. Pero Satanás ha sido tan mentiroso que nos ha robado. Y todavía muchos están luchando en tus propias fuerzas. Pero yo te pido, Señor, que en esta mañana tú traigas, Señor, tu palabra al corazón. Si alguien no está viviendo conforme a lo que tú quieres, ayúdale, mi Dios. Que tu Espíritu Santo le anima, que Él se ponga a cuentas contigo, que ella se ponga a cuentas contigo, porque tú quieres perdonarles. Tus brazos están abiertos para el perdón. Tu sangre todavía es suficiente. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Señor, pero si quieres que nos arrepintamos. Padre, yo te pido que tú traigas este convencimiento, esta convicción adentro de nosotros para vivir a la altura de lo que tú estás pidiendo. Señor, y que tú, Señor, levantes cada alma aquí. Que sientan, Señor, el gozo de su salvación si ya se han arrepentido. Que no haya condenación de parte del diablo. Y que puedan, Señor, seguir su camino fuerte en ti, firme en ti. Y no oír, Señor, la condenación que el diablo quiera ponerle. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Pues que Dios les bendiga.